para resolver las dudas. ¿Ya? Empezamos. Como ustedes saben, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es decir, que se trata de procesar los datos y presentarlos de manera que puedan ser interpretados de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces el término informática se crea en Francia y procede de las palabras información y automática, ¿no? Información automática, que no es tan automática como quisiéramos. Entonces empezamos. ¿Qué es información? Por información puede entenderse con carácter general un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas, ¿no? Teniendo en cuenta este concepto, nosotros podemos decir que la información como tal es un conjunto de ideas, ¿no es cierto? Las ideas, si lo vemos desde el punto de vista literario, son nada más y nada menos que un conjunto de oraciones o un conjunto de instrucciones que nosotros podemos dar ¿para qué? Para que la información pueda ser procesada, ¿no? Entonces, para que la información pueda fluir se necesitan los siguientes medios: el emisor, el medio y el receptor. El emisor es aquel que envía el mensaje, ¿no es cierto? Esto quizás les parezca un poco muy repetitivo, porque creo que lo ven hasta en literatura, pero es el emisor el que envía el mensaje, es el medio por donde el mensaje viaja, ya sea por aire, ya sea mediante señas, o como ustedes quieran, y el receptor es aquel que recibe este mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo de mejor manera en el siguiente gráfico. Entonces aquí yo veo que, por ejemplo, el emisor puede ser Lucas, que le manda un mensaje a John que le dice, vamos a jugar Valorant. Entonces, el emisor, que es John, le manda el mensaje, perdón, que es Lucas, le manda el mensaje a John y le dice, oye, vamos a jugar Valorant. Eso es el mensaje y el canal es escrito. ¿No es cierto? El canal es escrito porque le está diciendo aquí por el chat de la reunión que el canal es escrito, ¿no? El canal también puede ser verbal por medio del aire o puede ser visual a través de todo lo que nosotros vemos como pantalla, o a través de nuestros teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, continuamos. En la historia y la generación de la computación, tenemos que buscarlo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes dirán que la computación puede verse desde cuando hay esas maquinangas grandangas, pero no. La computación puede verse desde el punto en el que el humano empezó a querer calcular las cosas de manera mucho más fácil. Entonces, se podría considerar que la primera computadora fue en realidad el ábaco. El ábaco, que fue un instrumento que nos permitía sumar y restar, creo que también permitía multiplicar, y que lo vemos como el primer instrumento creado para intentar calcular. Luego tuvimos la regla del cálculo, creada por William Algebra, que permitía realizar operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Que estaban basadas en diferentes escalas de los logaritmos llamados regla de cálculo, ¿no? Luego tuvimos las máquinas diferenciales y las máquinas analíticas, ambas hechas por Charles Babbage. Este personaje, del cual deben aprenderse su nombre porque es más que seguro que a alguno le toque en su examen una pregunta relacionada a él. ¿Qué es lo que hace este personaje? No crea las primeras máquinas que nos permitían hacer cálculos más complejos, ¿no? La máquina diferencial nos permitía hacer ecuaciones polinómicas mediante el cálculo de diferentes sucesiones entre conjuntos de números, y la máquina analítica era capaz de resolver múltiples problemas matemáticos, ¿no es cierto?
La diferencia entre una y otra es que la máquina diferencial no estaba programada, es decir, era demasiado mecánica, y la máquina analítica sí necesitaba de una programación, ya, o un programa. Y a diferencia de lo que muchos creyeran que un hombre fue el primer programador, al contrario, fue una mujer la primera programadora y se llamaba Ada Augusta Byron. Ya, es esta mujer la que le ayuda al señor Charles Babbage, que le gustaba crear máquinas de cálculos, a programar las primeras máquinas para que éstas puedan ser más analíticas y más eficaces en sus cálculos. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaban estas máquinas? A estas máquinas nosotros le damos una secuencia de instrucciones, que no es muy diferente de lo que hacemos en la actualidad. Tenían una unidad de proceso, que tampoco hay mucha diferencia con la actualidad, solo que obviamente son más pequeñas. Tenían una memoria central y facilidades de entrada y salida de datos, ¿no? Entonces, continuemos. Luego aparecería la máquina censadora, que es creada por el famoso señor Hermann Hollerith, el cual, gracias a sus estudios de George Poole, logra construir una máquina con los primeros circuitos, ¿no?, que ayudaban a censar a las poblaciones. Luego es que en 1986 estos señores fundan IBM, que es una multinacional muy famosa por proveer servicios computacionales. Entonces también este señor Hollerith propone la utilización de tarjetas en las que se perforarían los datos según diferentes estándares y que se tabularían para poder ser leídas por máquina. Bien. Entonces, entre todas estas máquinas que vienen a ser las primeras, nacen lo que conocemos como las máquinas enormes, mayormente se les llamaban wireframes. Y vamos a ver las primeras. Tenemos el Mark I, el cual fue el primer computador electromecánico, el cual le tomaba 6 segundos efectuar una multiplicación y 12 para efectuar una división, ¿no es cierto? El cual estaba basado en rieles y tenía unas cantidades inmensas de cables alrededor del uno del otro, ¿no? Y eran bastante altas, aproximadamente unos 3 metros de alto. Luego tuvimos la ENIAC, que a diferencia de la anterior no es electromecánica, sino que es electrónica, la cual es creada en 1946, que funcionaba con tubos al vacío, ¿no? La cual llega a ser un salto muy grande porque era 1500 veces más rápida que la Mark I. El equipo que diseñó esto lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Ecker. Y estaba implementada en una universidad, la cual ocupaba todo un sótano, ¿no? Y miren cuánta energía consumía aquella máquina. Tenía 200 kilovatios de energía eléctrica, ¿no? Y requería todo un sistema de aire acondicionado. Bastante gastadora la máquina. Luego tenemos la EDVAC, que es la computadora automática de variable electrónica discreta, que en base a los estudios realizados por von Neumann, perdón, tenía aproximadamente 4000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio, ¿no? La idea de von Neumann fue una idea bastante pionera que ayudó posteriormente a que coexistan los datos con las instrucciones, ¿no? Que tenía cierta similitud con la ENIAC.
Ahora vamos a ver la arquitectura de la computadora. En la arquitectura de la computadora. Recording in progress. En la arquitectura de la computadora es donde nosotros empezamos a ver lo que sería el hardware, ¿no? El hardware, como muchos saben, es todo lo físico que podemos ver en una computadora, ¿no es cierto? Tenemos el monitor, el teclado, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos elementos por separado no pudieran funcionar si no estuvieran juntos. ¿Ya? Y al unirlos de manera conjunta, podemos formar la computadora, que pasan a ser parte de un todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos definir a la computadora? A la computadora la podemos definir como una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones que son dadas por nosotros mediante un programa o una interfaz gráfica de tal manera que realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, ¿no? Y podemos obtener otro conjunto de datos de salida. Aquí nosotros podemos ver que a la computadora podemos definirla como una computadora de escritorio, como una portátil, como un teléfono, como un smartwatch, una tablet y diferentes dispositivos inteligentes que nosotros tenemos que son mini computadoras que poseen estructuras muy similares. Y luego vemos lo que sería la arquitectura del computador. En la arquitectura del computador, y entrándonos al concepto de arquitectura, en el entorno informático nos proporciona una descripción de cómo es que están distribuidas las computadoras y cómo es que se distribuyen los componentes de manera física. La computadora en su estructura visible al usuario está conformada por la unidad central del sistema y los periféricos de entrada y de salida. En este pequeño gráfico podemos ver el monitor, el mouse, el teclado, la tarjeta madre, el procesador, la RAM, las unidades de almacenamiento o bien puede ser las tarjetas gráficas, la fuente de la computadora, el lector de CD y el ya extinto lector de disquete, ¿no? Que solamente está para poder verlo de manera visual. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con una parte muy importante, la unidad central del sistema, ¿no? Es el centro de operaciones de cualquier computadora existente en el mercado actual y en la cual se alojan todos los componentes y los circuitos que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver a nuestra querida tarjeta madre, la cual sin esta tarjeta nosotros no podríamos ser capaces de poder interactuar con los diferentes componentes. Y aquí nosotros podemos ver lo que básicamente se conecta, ¿no? Es una placa donde están diferentes cosas, como el chipset que vendría a ser la familia de lo que nosotros conocemos como el procesador. Tenemos el BIOS, que es un pequeño sistema que nos ayuda a la administración de los componentes. El zócalo del CPU, que es lo que acabo de marcarles. Las ranuras para memoria RAM, donde mayormente entran las famosas RAM normales y las RAM gamers. El reloj que posee la computadora, que mayormente está situado en esta parte de aquí, donde también tenemos la pila. Los conectores de entrada y de salida, que mayormente están en esta parte de aquí, que son mayormente entradas PCI, ¿no es cierto? Y las ranuras de expansión, que también son PCI, que son como un estándar para ambas. Y bien, eso como un vistazo rápido de lo que contiene la tarjeta madre, ¿no? Entonces aquí vemos la unidad central de proceso, el CPU.
lo que mayormente nosotros conocemos como microprocesador. El microprocesador, ya sea Intel o ya sea AMD, o si vamos al móvil, ya sea Exynos, ya sea Snapdragon, ya sea el famoso microprocesador de Apple, el, creo que va por el A15, si no me equivoco. Es el elemento fundamental de toda computadora, ¿no? El A16 es el A16. Y es el que va a ocuparse de la ejecución de las órdenes y de los comandos, ¿no es cierto? Los cálculos matemáticos que nosotros le solicitemos y el manejo de los datos asociados a los cálculos. Otra cosa muy importante que hace el microprocesador es el control de los componentes del sistema informático conectados a él y que le dan apoyo y le permiten realizar una infinidad de operaciones, ¿no? Entonces, el microprocesador, y grábenselo muy bien porque es una pregunta de examen para el ingreso, ¿de qué se va a ocupar? Se va a ocupar de controlar y gestionar el tráfico de datos. ¿Entre dónde? Entre la unidad central del sistema y los periféricos. Y también otra pregunta es la unidad central del proceso. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros, ¿no? Esta es una pregunta muy común y que deberían de anotársela, como también la de arriba. Nuevamente, el microprocesador se ocupa de controlar y gestionar el gráfico de datos, el tráfico de datos entre la unidad central y los periféricos. Y la unidad central del proceso está compuesta de unidad aritmética y lógica, unidad de control y registros. Bien, proseguimos. Ahora aquí. Acabamos de ver hace un momento lo que vendría a ser nuestro procesador, ¿no es cierto? Es todo esto que está aquí. Nuestro querido procesador Intel, ¿no es cierto? Es esto de acá. Y nuestro querido procesador Intel, adentro de él tiene la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿no? Aparte de la memoria central y registros, que también se las voy a explicar a detenimiento. Entonces, ¿qué es la unidad de control? La unidad de control es una coordinadora de todas las tareas que realiza ¿quién? La computadora. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener nosotros en mente. La unidad de control coordina todas las tareas que ha de realizar la computadora. ¿Por qué las realiza? Para poder ejecutar estas tareas que se le mandan ¿a cuál? Al procesador, ¿no? Entonces, entre las funciones básicas que tiene esta unidad de control, que es donde estamos ahorita, es manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura, donde se almacenan las instrucciones necesarias para realizar un proceso, ¿ya? Lo segundo es interpretar la instrucción en proceso y lo tercero sería realizar la tarea. Acá vamos a tener un pequeño ejemplo muy simple que va a ser el siguiente. Yo lo que quiero es que se me abra un programa cualquiera, ¿no es cierto? Que se nos abra un programa cualquiera. Acá creo que le hacen al Valorant, entonces vamos a decir que van a abrir el Valorant. ¿Y qué sucede? Hay tres pasos y tres funciones que son básicas para la unidad de control, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hace? Almacena la instrucción, interpreta y realiza la instrucción, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a dejar bien en claro que es para la unidad de control. La unidad de control, cuando nosotros le damos doble clic al programa este Valorant,
¿Qué sucede? La unidad de control almacena la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? La instrucción es el doble clic. ¿A qué? Al Valorant, ¿no? Es el doble clic que le dan al Valorant. ¿Qué es lo que interpreta la unidad de control? Interpreta que nosotros queremos ejecutar el programa. Y la unidad de control que hace, realiza la apertura del Valorant. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos damos cuenta, es muy fácil ver qué es lo que hace la unidad de control, ¿cierto? La unidad de control, ¿qué es lo que hace? Almacena, interpreta y realiza, ¿no? Sirve aparte como una coordinadora de todas las tareas, ¿no? Entonces la unidad de control, como una coordinadora de las tareas, nosotros al querer abrir un programa cualquiera, le damos doble clic a nuestro programa. Esta almacena la acción que nosotros hicimos, interpreta y luego realiza. ¿Es cierto? Entonces, queda claro, ¿no es cierto? No hay ninguna duda sobre qué es lo que hace la unidad de control. Sí, Bien, todo claro. proseguimos. El micrófono está apagado. Perdón. La unidad aritmética y lógica se va a encargar de realizar las operaciones con los datos que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a encargar de realizar las operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división y todas estas operaciones, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de unidad aritmética, se debe el nombre a estas operaciones aritméticas y también lógicas porque tiene lo que se vendría a ser como diversas acciones como el AND y el OR que vamos a ver en posteriores clases. Se encarga de ejecutar este tipo de operaciones. Ahora, para que la unidad de control sepa si la información que recibe es una instrucción o un dato, ¿cómo es que se da cuenta? Lo que hace es ver que la primera palabra que reciba sea una instrucción, indicando la naturaleza del resto de la información a tratar. Es decir, la instrucción va a ser como hace rato les comenté, ¿no? La instrucción o puede ser una apertura de un programa o puede empezar con una operación que vendrían a ser los números, ¿no? Si es la apertura de programa, se nos va por el otro lado, que es lo que les expliqué anteriormente. Y si es una operación aritmética, se nos va por la unidad aritmética y lógica. Entonces, para que la unidad aritmética y lógica sea capaz de realizar una operación aritmética, hay que proporcionarle, por supuesto, ¿qué cosa? Le vamos a proporcionar a la unidad aritmética y lógica los datos de entrada, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la unidad aritmética y lógica? Va a identificar la operación que vamos a hacer, en este caso una multiplicación. Vamos a poner la multiplicación. Lo que hace es identificar. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es leer la celda donde está el primer valor, ¿no?
En este caso, la celda sería la del 2. Luego lo que hace es leer el signo, ¿no es cierto? Que es el por en este caso, y luego ve el otro valor que está implicado en la operación para finalmente darnos la dirección de la celda de memoria donde nosotros tenemos el resultado, ¿no es cierto? Entonces la unidad aritmética lógica identifica la operación a tratar, analiza lo que vendría a ser las dos celdas donde están tanto el primer elemento, el segundo elemento, y finalmente nos da el resultado en una tercera celda. ¿No? Así nosotros vemos de manera muy simple y muy fácil cómo es que funciona, y no nos olvidemos, tanto la unidad de control como la unidad aritmética lógica, ¿no? Ambos dentro del procesador y que pertenecen ¿a cuál? A la unidad central del proceso, ¿no? La unidad central del proceso nuevamente compuesta por unidad aritmética y lógica, unidad de control y registros. Los registros vamos a verlo en un momento. La unidad de control que se encarga de coordinar y de ¿qué? De interpretar, de almacenar, interpretar y realizar la unidad aritmética lógica de todas las operaciones que nosotros hacemos. Y ahora vamos a ver los registros. Los registros son una manera de ayudar a todo lo que nosotros hacemos, tanto en la unidad de control y la unidad aritmética lógica, ¿no? Es como un auxiliar a todo lo que nosotros hacemos. Nos permiten almacenar información de manera temporal. ¿Para qué? Para poder facilitar la manipulación de los datos. Tenemos tres grupos principales de los registros. Tenemos el registro de propósito general, el registro de segmento de memoria y el registro de instrucciones. El registro de instrucciones es un registro que le va a decir, por ejemplo, nos va a decir si es división, nos va a decir si es suma, nos va a decir si es resta. El registro de segmento de memoria va a ser el que va a administrar qué tanta memoria se le va a dar a los diferentes valores. Y el registro de propósito general va a ser donde nosotros vamos a ejecutar las diversas operaciones, ¿ya? Ahí queda de manera mucho más fácil y más entendible, ¿eh? Claro, la unidad del central del proceso sería básicamente enfocarnos en todo lo que nosotros ejecutamos a través de nuestra computadora, ¿no? Ya sea para abrir programas, ya sea para realizar operaciones. Y estas dos, la de control y la aritmética y lógica, se apoyan en la de registros para poder efectuar todo lo que nosotros queramos hacer a través de los programas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O está claro? No. Ya. Está claro. Luego tenemos el bus. Ya lo que hace el bus es interconectarnos con los periféricos, las unidades de almacenamiento y procesador para que se puedan conectar entre sí, ¿no? Hay distintos tipos de buses, pero lo que nos interesa es conocer el funcionamiento del bus. Entonces, en este gráfico que tenemos nosotros acá, tenemos nuestro procesador, ¿no? Y acá arriba tenemos nuestro copie. ¿Qué dice? Dice que es un circuito que conecta el procesador central con todo el resto de componentes de la computadora. ¿Ya? Entonces, en esta representación gráfica que yo les marqué, ¿qué representa el bus? Las flechas.
Exactamente, la flecha. Entonces, las flechas que nosotros vemos aquí serían en realidad los buses. Los buses son nada más y nada menos que una manera de interconectar periférico con procesador y con unidades de almacenamiento. Nada más, es como un puente. Ahora nosotros vamos a la memoria principal, ¿no? Algo muy importante. La memoria principal es la zona de trabajo donde la computadora almacena temporalmente, ¿qué cosa? Las órdenes a ejecutar y los datos, ¿no es cierto? Acá vamos a ver otro ejemplo donde vamos a ver cómo es que se maneja, ¿no es cierto? Digamos que esta es nuestra RAM gamer como la Corsair que vemos acá con lucecita, donde tiene diferentes segmentos, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos un programa cualquiera ustedes quieran, aquí vamos a poner Chrome, ¿no es cierto? 2 porque Chrome consume bastante. Lo que hacen es empezar a llenar los pequeños espacios que tiene la RAM, y mientras más nosotros llenemos, a ver qué es lo que juegan ahora. Juegan COD, creo. Juegan, a ver, ejemplos, chicos. COD, ¿qué más juegan? Fortnite, otro más. Dota 2, ¿no? Entonces, el League of Legends, el Dota 2. Entonces, mientras nosotros vayamos abriendo más cosas, nosotros vamos a ir agarrando y vamos a ir copando todo lo que vendría a ser la capacidad de nuestra RAM. ¿No es cierto? Obviamente, para poder abrir todos estos programas y todos estos juegos tendríamos que tener mínimo 64 o 32 GB de RAM, ¿no? Y un procesador buenísimo. Pero en lo que respecta al ejemplo que estamos viendo ahorita, mientras nosotros tengamos una mayor cantidad de memoria existente, sí, Jacob. Buenas, en la parte de la memoria principal, pero yo tengo por entendido que tiene un almacenamiento primario, tanto como la memoria RAM y Ya. la memoria ROM, pero como está hablando del ROM, de la memoria RAM, ¿cómo se puede almacenar con la memoria ROM, todo eso? O Ya, sea, ¿de qué llega a servir la memoria ROM? ya, ahorita estamos viendo lo que sería la memoria RAM, ¿no es cierto? Que por sus siglas vendría a ser Random Access Memory, ¿no? Que es memoria de acceso aleatoria. Esta memoria, como les estaba comentando, es de manera temporal. Vos me estás preguntando por lo que vendría a ser la ROM, ¿no es cierto? Sería la Read Only Memory, que sería la memoria persistente. La memoria persistente lo vamos a ver en posteriores diapositivas. Tu pregunta está excelente, ¿ya? Pero lo voy a desglosar mejor en lo que vendría a ser las diapositivas que vienen adelante. En estos momentos lo que yo quería era darles un ejemplo de lo que vendría a ser la RAM y cómo es que esta está usada, ¿no? Entonces, luego te voy a explicar lo que vendría a ser ese almacenamiento que me decís. Si te completo la duda, perfecto. Si no, me volvés a preguntar de nuevo para yo explicártelo con mayor detenimiento, si es que no llega a calmarte la duda, ¿ya? Lo que es la RAM, vamos a hacer
Una repasada rápida. La RAM almacena temporalmente las órdenes que nosotros le damos a la computadora. Las órdenes son, por supuesto, todos los programas que nosotros ejecutamos, ya sea juegos, ya sea Word, ya sea Chrome. Entonces, mientras más memoria nosotros tengamos, más órdenes podemos ejecutar, es decir, más programas. Y también podemos procesar mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces, sigamos. Luego tenemos lo que conocemos como los componentes de control. Los componentes de control son elementos que nos sirven como apoyo al funcionamiento del microprocesador central. ¿Ya? Estos componentes nos ayudan ¿a qué? A hacer determinadas operaciones. ¿Para qué? Para que podamos tener mayor rapidez y efectividad. Y entre los más importantes, anótenlos, los controladores más importantes son el controlador de interrupciones, el generador de reloj y el controlador de acceso directo a memoria, ¿no? Esto es muy importante. Luego tenemos placas de expansión interna, que entre las más importantes tenemos las del subsistema de video, que es aquí donde nosotros vemos los gráficos, donde mandan las señales que envían los CPUs a la pantalla, ¿no? Entonces, nuevamente, los componentes de control son un apoyo al microprocesador central que realiza determinadas operaciones y que nos da una mayor rapidez y efectividad. Entre los controladores más importantes tenemos el controlador de interrupciones, el generador de reloj y el controlador de acceso directo a memoria. ¿Ya? Y si entramos en video, vamos a entrar en demasiado debate por cuál es mejor y cuál es peor, así que lo vemos por encimita. ¿Ya? Luego vemos el fundamento de la fuente de alimentación eléctrica, perdón. Las fuentes de alimentación son muy importantes porque sin ellas no pudiéramos pues iniciar las computadoras, ¿no es cierto? Y que básicamente la función principal que tienen es estabilizar todos los voltios que van a todos nuestros componentes adentro de la computadora. Es muy común tener en Santa Cruz lo que nosotros llamamos como estabilizadores. ¿Por qué? Porque existen siempre oscilaciones bruscas en el suministro de las compañías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente? Lo que hace es transformar los 200 voltios y proporcionar la electricidad compartida entre los diferentes componentes que hay en nuestra computadora, ¿no es cierto? Es muy importante y como dato extra saber comprar la fuente necesaria para nuestras computadoras, porque tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos los tipos de fuentes certificadas y tenemos los tipos de fuentes genéricas, ¿no? Las fuentes certificadas mayormente recomendadas para máquinas que tengan uso intensivo de gráfico, como las famosas computadoras gamers o las computadoras para los arquitectos también, que tienen tarjetas gráficas bastante poderosas, que es lo recomendable una certificada, y las genéricas para computadoras que pueden utilizar tanto como gráficos integrados como las que solamente se utilizan para ofimática, ¿no? Que sería todo lo que es Word, Excel, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que conocemos como los periféricos de entrada y salida. Estos son ya demasiado conocidos por todos nosotros. Tenemos los mouse, ¿no? Está de más explicarlo, es un dispositivo que nos permite señalar y que nos permite interactuar
con el escritorio y que por supuesto pues envía señales eléctricas a la computadora para que pueda reconstruir la trayectoria de lo que nosotros llamamos como un puntero, ¿no? Luego tenemos el teclado, el famoso teclado, que lo que hace es mandar señales eléctricas a, a la computadora que interpreta como los caracteres que nosotros estamos introduciendo por teclado, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros presionamos una tecla, mandamos una serie de unos ceros que la computadora interpreta y vuelve a mostrarnos, por supuesto, la pequeña letra que nosotros hemos presionado en la computadora. El micrófono tanto como el teclado, pues nos sirve para hacer entradas de voz, ¿no es cierto? Cuando nosotros le hablamos al micrófono, el micrófono lo que hace es convertir esto a señales eléctricas, a pulsos eléctricos, en todo lo que nosotros llamamos como lenguaje binario, que vamos a ver en unas clases más, que la computadora interpreta y vuelve a dar este mismo sonido que interpreta por medio de cualquier aplicación como esta, por ejemplo, o también como el famoso Discord, ¿no? Luego tenemos el escáner que lo que hace, por supuesto, es pues no tomar una captura de las imágenes que nosotros le introduzcamos. No tiene otra funcionalidad más. Luego tenemos entre los periféricos de salida, tenemos el monitor o la pantalla, que por supuesto nos muestra todo lo que viene a ser la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo que tengamos, ¿no? De nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro Mac, cualquiera sea. Luego tenemos la impresora que nos sirve para presentar información impresa en papel que nosotros generemos por medio de la computadora. Sin embargo, como un dato curioso, las impresoras pues nacieron mucho antes que el PC, incluso mucho antes que los monitores, y se ha sabido sostener con el tiempo, ¿no? Porque nos gusta representar todos los datos mediante papel. Luego tenemos los altavoces, que son dispositivos por los cuales emitimos los sonidos, que previenen pues de las tarjetas de sonido, ¿no? Puede ser tarjetas de sonido que están integradas, tarjetas de sonido profesionales. No existen diferentes tipos y diferentes sistemas también de sonido, como el Dolby Digital, el más conocido en las películas, ¿no? Luego aquí lo que me preguntó su compañero sobre las unidades, bueno, sobre el tipo de almacenamiento. Yo estaba hablando sobre el RAM. Aquí vamos a ver lo que llamamos como ROM, ¿ya? Llamamos como ROM, que sería el Read Only Memory, ¿ya? Entonces, son los dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo, ¿no? Es decir, son persistentes. Aquí incluso vemos la diferencia que la memoria RAM no puede ser considerada una unidad de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y es temporal, ¿ya? A diferencia de la unidad de almacenamiento, que es que persistente, ¿no? Ahí está la diferencia. Luego nosotros vemos que de qué se encarga, pues, de guardar los datos que nosotros le pasemos a esta, ¿no? En el caso de los CDs, quemándolos; en el caso de los discos duros, por medios de transferencia como el pendrive, las tarjetas y los discos duros, ¿no? Aquí faltaría representar los SSDs y los famosos M2, ¿no?
Luego tenemos el disco duro, que por supuesto es el disco rígido, que está dado por su limitada capacidad de velocidad al momento de transferir, pero sigue siendo una manera bastante habitual de guardar los datos por su confiabilidad y su manera de durar con el tiempo, ¿no? Como nosotros vemos, es un disco aquí magnético que es leído por medio de una patita o una aguja, que lo que hace es apuntar a diferentes sectores de lo que nosotros llamaríamos nuestro disco duro, ¿no? Que está segmentado en diferentes sectores. Luego esto lo vamos a ver de manera rápida. Tenemos el CD, pues no, ya conocido por todos, que tiene una capacidad máxima de 700 megas. El DVD 4.7 GB. Y el Blu-ray, que es bastante, se podría decir que varía bastante. Puede ir desde los 25 GB hasta incluso más, ¿no? Puede tener mayor capacidad, porque hay de diferentes tipos, ¿no? Aquí lo vemos representado de manera gráfica. Y las famosas memorias flash, ¿no? Las memorias flash o pendrive, aquí vemos una micro SD, aquí vemos otro tipo de almacenamiento que mayormente se lee en portátiles y en cámaras y en los famosos pues flash, ¿no? De estos hay diferentes, hay 2.0, hay 3.0, si no me equivoco hasta 4.0 ya hay. ¿Y qué nos permite? Nos permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, ¿no? Esto de acá no lo puede hacer los CD, los DVD ni los Blu-ray, ¿no? Entonces los llamados flash nos permiten funcionar a velocidades muy superiores dependiendo de la versión, ¿no es cierto?, que éstas posean. Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Ninguna. Muy bien. Ninguna, Inge. Todo claro. ¿Todo claro? Bueno, Ninguna. entonces, chicos, si no tienen dudas, quedamos acá. Que les dejo el tiempo libre para que puedan utilizarlo hasta su próxima clase. Está bien, hija.